amar la venida del Señor, la carrera, la batalla y la fe. Un libro de la editorial Árbol de la Vida, escrito por Miguel Ma. Bienvenidos. Querido oyente, estamos en el capítulo 1. Continuamos. El Cristo revelado en Gálatas. Veamos algunos puntos esenciales de la revelación de Cristo en la epístola a los Gálatas. En el capítulo 1, versículo 15 y 16 leemos: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. El primer aspecto es que Dios desea y se agrada mucho en revelar a su Hijo en nosotros. Cuando tocamos su intención, por medio de este versículo, debemos considerar si esa es también nuestra experiencia. ¿Esa es nuestra relación con Cristo? Debemos preguntarnos, ¿Él está siendo revelado en mí? Cuando Él revela a su Hijo en nosotros, nuestro espíritu comienza a estar ferviente y servimos al Señor con entusiasmo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 6. Como resultado, proseguimos corriendo nuestra carrera. Amén. Otro aspecto esencial de nuestra experiencia revelada en esta epístola se encuentra en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde leemos: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta porción del apóstol Pablo declara que está crucificado juntamente con Cristo. Amado oyente, nuevamente debemos considerar cuál es nuestra experiencia de este hecho. Estar crucificado con Cristo fue solamente una experiencia cuando recibimos la salvación al creer en el Señor, o es un hecho presente en nuestro vivir diariamente. Además dijo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de una relación muy fuerte con el Señor. Dios no solo desea que Cristo sea revelado en nosotros, sino también que Él viva en nosotros. A pesar de pasar por muchas pruebas y tribulaciones en nuestro día a día, si Cristo vive en nosotros, no nos enfrentaremos ni nos detendremos en nuestro amor y servicio al Señor. Oh Señor Jesús. Por último, en Gálatas 4:19 leemos: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios anhela que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que todos nosotros seamos conformados a su imagen. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 29. No se trata de algo fácil, pues para que eso ocurra es necesario que suframos dolores de parto. Ese sufrimiento proviene de la gran presión que hay sobre nosotros por causa de las dificultades y tribulaciones que enfrentamos cada día. Todos sufrimos esa presión, pero el asunto es si ella nos está apartando o acercando a Cristo. Cuando estamos viviendo en la carne, en nuestro viejo hombre, nuestra reacción al encontrarnos con las presiones que nos traen sufrimiento es alejarnos del Señor. Muchos dejan de servirlo e incluso de ir a las reuniones de la vida de iglesia en esas condiciones. Pero si nuestra actitud es diferente, buscando la presencia del Señor y su luz por medio de la palabra, de la oración y de la comunión con los hermanos y hermanas de la vida de iglesia, percibiremos que los problemas y las dificultades revelan nuestra falta de Cristo y la necesidad de hacer morir nuestra naturaleza terrenal. De esa forma, nos acercamos a Él y experimentamos el proceso de la muerte de nuestro viejo hombre en la cruz, y Cristo comenzará a vivir en nosotros. La presión entonces hará que nos acerquemos más a Él
y obtendremos cada vez más la forma de Cristo hasta que Él sea formado completamente en nosotros. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Amén. Mediante esas porciones del libro de Gálatas podemos ver a Cristo como el centro. Ellas revelan a Cristo de un modo tan especial y en una relación tan íntima con nosotros. Si Cristo está siendo revelado y formado en mí, si estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí, qué gran transformación ocurrirá en mi vida. Qué relación especial y extraordinaria con Él podemos experimentar. De ese modo, la llama de nuestro interior permanecerá ardiendo y ciertamente avanzaremos gozosamente hasta la línea de llegada. Oh Señor Jesús, el Cristo es revelado en Efesios. Ahora podemos considerar algunos aspectos presentados en la epístola a los Efesios. En ella nos es revelado que cuando disfrutamos a Cristo, tenemos la experiencia de la gracia divina, lo que resulta en la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el cual podemos experimentar sus riquezas celestiales. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 leemos: «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales». En los capítulos 1 al 6, Pablo añade: «Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Estos versículos nos muestran que la fuerza de la supereminente grandeza del poder de Dios ejercitado en Cristo para resucitarlo y hacerlo sentar en los lugares celestiales a la diestra de Dios está siendo ejercida por Él también sobre nosotros el día de hoy. Apreciado y amado hermano, al ser el mismo poder que opera en nosotros, ciertamente experimentaremos el mismo resultado. Por tanto, consideremos nuestra relación con Cristo y qué tipo de experiencia hemos tenido con Él. Amén. Prosiguiendo, en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, podemos ver el resultado de la experiencia del poder de Dios ejercido en nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo fue dado como la cabeza para nosotros, que somos su cuerpo. Cuando tenemos una relación personal e íntima con Él, comenzamos a experimentar la relación de pertenecer a ese organismo y tener a Cristo como nuestra cabeza. Como tal, Él nos gobierna y vincula a los demás miembros, de modo que no somos más individuos independientes de Él y de los hermanos. ¿Qué relación especial tenemos con Cristo? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Otro aspecto que resulta operar de la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros es que un día Él podrá mostrar también la abundante riqueza de su gracia, en bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 7, eso significa que cuando experimentamos una relación especial con Cristo, recibimos mucho de su persona en nuestro ser, de modo que la abundancia de su gracia comienza a ser expresada en nosotros y en nuestro diario vivir, y Cristo mismo, que es el corazón de la Biblia, se vuelve nuestro. Esa experiencia con ese resultado es para cada uno de nosotros. Amén. Por último, en Efesios capítulo 3, versículo 10 leemos:
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios desea manifestar su sabiduría por medio de la Iglesia, a través de su operar en nosotros. Él la revela a los principados y potestades para su completa vergüenza y derrota. Qué gloriosa es la expresión que surge cuando tenemos una relación especial y viva con el Señor. Amén. Oh Señor Jesús, amado oyente, los esperamos nuevamente el día de mañana para seguir disfrutando del libro Amar la venida del Señor. Oh Señor Jesús.